Ahora, la música es un canalizador de las emociones increíble. La Sí, adoración. la adoración, Wow. la oración es un canalizador de tus emociones. Eh, el apóstol Pablo habla sobre la tristeza y creo que lo hemos comentado y dice que hay tristeza que produce vida y tristeza que produce muerte. Ujú. Es la misma tristeza, solo es la canalización de esa tristeza, Obvio, ¿no? sí, es la Entonces, inteligencia la emocional. inteligencia La emocional Biblia lo dijo aplicada, la primero. Biblia lo dijo primero, totalmente. Sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia lo dijo primero, su servidor Jonathan Rosas y mi hija Noemi Carolina Rosas Villa. ¿Cómo estás, Caro? Todo el curso. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia lo dijo primero. Si es el primer episodio que estás escuchando, te damos la bienvenida a esta comunidad. Creemos firmemente que hemos sido llamados a hablar de las cosas que están pasando en la actualidad y ese es el principio del podcast. Temas que se están tratando, temas que son importantes, que empujan al crecimiento intencional e integral del ser humano y que en su mayoría de los casos la Biblia lo habló. Entonces hemos tenido episodios de muchos tipos y hace rato que no hacíamos, pero el de hoy me tiene muy emocionada porque es un tema que me gusta mucho. Sí, porque creo que la inteligencia Dios se la dio a cada ser humano. Uh-huh. Hay Y muchos hemos tipos hablado de de hecho de la inteligencias. inteligencia en Ujú. episodios pasados. Exacto, exacto. Hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, ¿verdad? Uh-huh. Inteligencia emocional que se ha puesto muy de moda, muchas personas lo han acuñado y pues hay muchos libros, ¿verdad? Sí. Desde que Daniel Goleman o Goleman, como dicen algunos, Sí. ¿no? ¿Es Goleman o Goleman? Goleman. Goleman, tú lo Sí. acabas de volver a comprar A sobre las comprar el libro. inteligencias. Mande. Sí, a comprar el libro, que es no es meramente de él, quizá Ujú. la teoría de la inteligencia emocional, pero es uno de los más importantes, yo creo que de los últimos años. Totalmente. Y es uno de los libros en los cuales nos vamos a basar el día de hoy y uno de los autores también más importantes del tema, que es bien importante, la inteligencia emocional. Que de hecho, como te digo, hemos hablado en episodios pasados de la inteligencia. Hay o no hay personas inteligentes. Puedes ir a escuchar ese podcast si no has escuchado ese episodio. Primero escucha este y a lo mejor y luego vente para acá. Porque ahí Ujú. podemos decir que no hay una sola persona que Dios no haya creado con capacidades y con inteligencias y que no, las creó diferentes, ¿no? Así como hay temperamentos diferentes, así como hay personalidades diferentes, también hay inteligencias diferentes. Sí, y somos inteligentes todos para algo diferente, Uh-huh. pero podemos desarrollar la inteligencia. Sí. Y allí quiero recordar algunas frases de Alfred Binet, que Alfred Binet es el padre de los tests de inteligencia, Los test, ¿no? Los que ajá. estamos usando actualmente, pues todo esto nació con él. Y les voy a dar algunas frases que él dijo. Dice, parece probado que en la vida se triunfa gracias a 3 factores: la salud, la inteligencia y el carácter. Y dice él, añadamos un cuarto valor, un poco de suerte. Que Sí. para nosotros la suerte es la bendición de Dios. Sí, y creo que todos tenemos eso. No hay una sola persona que no tenga, más que suerte, yo creo que oportunidades que Dios, que la vida te presenta y uno tiene que saber tomarlas en base a sus talentos, tu carácter y sí, las aspiraciones que tú tienes. Pero ya como que cerrando el tema de que inteligencia emocional no tiene tanto que ver con tus capacidades, porque eso es bien importante. Las capacidades que tenemos, que tú tienes, que tienes diferentes a mí, hay otras que en las que sí hay similitud y hasta yo creo que pues por genética, ¿no? Que tenemos capacidades iguales. Por ejemplo, mis hermanas y yo, las tres, muy recargado en la parte creativa y de diseño, así. Cosa que creo que sacamos de ti. Eso es algo con lo que naces, eso es a lo que quiero ir. Las capacidades y el tipo de inteligencia que tú manejas y tu temperamento, tu personalidad, es algo con lo que viene en ti. Pero la inteligencia emocional no es una habilidad que uno trae en sí, sino que es una habilidad que adquieres y creo que Puedes sería bueno. desarrollar. Sí, ¿Mm? totalmente.
Bueno, y sigo con Alfred Binet. Dice, la inteligencia es es la habilidad para tomar y mantener una determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la habilidad para criticar los actos propios y ajenos. Es ser inteligente, dice Alfred Binet. Ujú. Y concluyo con esta frase de él para cerrar con él. Algunos filósofos modernos afirman que la inteligencia de un individuo es fija y tiene un nivel que no se puede aumentar. Y luego dice, me encanta lo que dijo, debemos protestar y reaccionar contra brutal pesimismo. O sea, sí podemos ser más inteligentes, eso lo dijo el gran Alfred Binet. Ujú. Y entremos Claro. al tema sobre inteligencia emocional. Para ti, ¿qué es la inteligencia emocional? Creo que una vez que ya lees lo que realmente es, pues ya puedes basar tu criterio en base a lo que sabes. E inteligencia emocional es la capacidad, así lo define Daniel Goleman, que es la capacidad de poder, de hacer 4 cosas principales con tus emociones. Es la capacidad de identificarlas, saber cuáles son las emociones que estás sintiendo, poder usarlas a tu favor en vez de que ellas te consuman, sino que tú saber, esto estoy sintiendo, esta es la causa de cuál lo estoy sintiendo, poder reconocer. Lo segundo también es el poder verlo hacia otras personas. Eso te causa una empatía. Aquí lo traigo anotado de las 4 cosas que son reconocer mis emociones. Esa es la primera, saber qué es. Esa es la primera parte de la inteligencia emocional. Esa es la capacidad que se desarrolla. Lo segundo es el manejo de mis emociones. Puedo poder esta ira que estoy sintiendo, que es una emoción, que es parte del ser humano, ¿verdad? Que no tiene nada de pecado. De hecho, la Biblia lo dijo primero, dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque Dios nos Y está... Jesús se enojó y se Sí. enojó bastante, ¿verdad? Sí, y lloró también. Entonces, Dios no condena ninguna emoción. De hecho, nos creó como seres emocionales y es una virtud del ser humano el sentir emociones, pero hay que tener un manejo y creo que a eso se refiere el airaos, pero no pequéis. Estás sintiendo enojo, pero tu manejo del enojo, ¿cuál es? Entonces, esa es la segunda capacidad que la inteligencia emocional busca que desarrolles. La tercera, ahí es donde te dije ahorita, es la empatía. Es decir, reconozco mis emociones, manejo mis emociones y ahora tengo la capacidad de identificar las emociones de otros, de sentir empatía por la emoción que está experimentando y no solamente reaccionar. Y la última es el manejo de mis relaciones. Una vez que yo entiendo que las emociones son emociones en mí y en los demás, puedo mejorar mis relaciones. Y esos 4 aspectos Daniel Goleman dice que es la inteligencia emocional. Mm, me gusta, me gusta. Ahorita que tú mencionabas algo muy interesante y es el hecho de que la emoción no es mala, porque al final todos la sentimos, Sí. pero la Biblia habla, y lo dijo primero, que nosotros estamos como en un dos en uno. Somos como un Una combo, dualidad. una dualidad. Y la Biblia habla de que hay una parte espiritual y una parte carnal. Claro. Entonces, cuando la emoción viene y nosotros vamos a la parte espiritual, vamos a poder canalizarla de la manera adecuada. Ujú. Cuando la emoción viene y nosotros vamos a la parte natural, carnal, y el apóstol Pablo lo llevó hasta más allá cuando dijo y diabólica, entonces nos va a destruir, será autodestructiva. Entonces, qué importante es, y a veces nosotros andamos bien en la carne y nada en el espíritu. Andar en el espíritu realmente no es como traer unas alitas y todo, sino es andar bien consciente de qué es lo que está pasando en mi Claro. entorno, pero yo saber que con la gracia y la ayuda de Dios puedo vencer cualquier situación, cualquier circunstancia Sí. emocional. Tengo una definición de inteligencia A ver, emocional, dale. te la leo, es bien sencillita. Inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos y negociar con ellos. Me encantó, me Mm. encantó. Creo que resume muy bien los 4 puntos de Daniel Goleman que da acerca de la inteligencia emocional. Las emociones, fíjate, cómo a veces pensamos
o a veces la satanizamos, ¿no? Dentro de la iglesia, el enojo, la tristeza, y lo hemos hablado mucho como esto que nos hace sentir a veces la iglesia, o quizá más antes no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Hay una canción que así dice, pero la tristeza es una parte de las emociones que Dios depositó en el ser humano. Jesús estuvo triste. Jesús estuvo triste, y la tristeza, Pero lo canalizó bien. en la tristeza hay fruto cuando puedes canalizarla correctamente. Y las emociones, dice Daniel Goleman, que son la forma del cerebro de hacernos prestar atención en algo en específico. Despiertan ciertos sentidos en nosotros. Cuando se activa el miedo en nosotros, el miedo, que es una emoción, hace que tu sentido de alerta se despierte. Cuando entra el asombro, hace que tu sentido de admiración se asombre. Y me encantaba porque vi una conferencia en donde decía que por ejemplo, alguien que abre los ojos cuando se asombra, es porque tus ojos hacen que entre más luz. Cuando abres los ojos, entra más luz a tus ojos y puedes concentrarte en eso que te está causando admiración. Y también decía que el miedo hace que se te suba la adrenalina y puedes hacer cosas que a lo mejor sin miedo no harías, ¿no? Puedes correr de un perro, puedes hacer muchas cosas. Las emociones Dios las depositó en el ser humano para que puedas realizarse. Por ejemplo, en el caso del amor, del enamoramiento, te puedes concentrar y abrazar la satisfacción y la felicidad que te causa el momento o la persona o la acción que estás haciendo a través del amor. Entonces las emociones son parte del regalo que Dios le da al ser humano para disfrutar la vida y pues para vivirla. Totalmente, y te llenas el cerebro de serotonina y de felicidad y de plenitud al estar enamorado. Ahora, el apóstol Pablo habla sobre la tristeza y creo que lo hemos comentado. Y dice que hay tristeza que produce vida y tristeza que produce muerte. Es la misma tristeza, solo es la canalización de esa tristeza, obvio, ¿no? Sí. Entonces, la inteligencia emocional aplicada, la Biblia lo dijo primero, totalmente. Sí. Ahora, la Biblia va mucho más allá y lo lleva a la inteligencia espiritual. Claro. Mira lo que dice Colosenses 1:9. No cesemos de orar. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos, Wow. fíjate la palabra, llenos, del conocimiento de su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow. Porque la persona sabia va a poder controlar sus emociones. Sí. No siempre controlamos las emociones, la verdad es que no siempre somos muy inteligentes, que digamos, así como que de repente no estudiamos mucho y nos reprobaban cuando éramos pequeñitos, Creo ¿verdad? que ahí es donde la Biblia literalmente, de principio a fin, de tapa a tapa, separa la capacidad, que es la inteligencia que Dios deposita en el ser humano y en todos, que es un regalo que Dios nos da al nacer, de la sabiduría, que para mí tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Porque aún pone el ejemplo de la fuerza de Sansón o de la capacidad que tenía Saúl, por ejemplo, como líder, como guerrero, pero que faltó sabiduría, faltó una inteligencia emocional, faltó un carácter correcto, porque eso es bien importante. La inteligencia emocional a veces pensamos que es una persona muy mansa, ¿verdad? Muy tranquila, pero no, la inteligencia emocional no está anclado a que seas un tipo de persona, sino que eso es bien importante y lo dice mucho Daniel Goleman, que tu temperamento no puede cambiar. O sea, el temperamento con el que tú naciste, la personalidad con la que naciste no puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es lo que haces con tu temperamento, cómo manejas tu temperamento. Y creo que ahí es donde entra la sabiduría y donde permites también que tu inteligencia emocional y alimentarte de Dios, llenarte de Dios, hace que puedas reaccionar de manera correcta ante tus emociones, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo que salen de Fíjate ti. que ahorita mencionas algo muy interesante sobre Saúl. Y Saúl, el rey Saúl, Sí. dicen algunos eruditos que medía 2 metros 30 centímetros. Entre 2 Era un metros 10 y gigante. 2 metros 30. Que todo el ejército le llegaba a él aquí, al hombro, y él estaba de los hombros hacia arriba. Eso indica que Goliat, que medía alrededor de 3 metros con 10 centímetros, 3 metros no 20, le sacaba tanto. solo le sacaba 1 metro, vamos a decir así. David era un muchacho chaparro,
Enclenque, pero muy guapo, dice la Biblia. Es que era también chiquito de edad, ¿no? Sí, 17, 18 Sí. años. El punto es este, que Saúl nunca logró controlar su temperamento, nunca logró canalizar su temperamento, Sí. nunca logró la inteligencia ni espiritual ni emocional. Espiritual porque nunca tomó en cuenta a A Samuel como debía ser el profeta, solo cuando le convenía, Ajá. ¿verdad? Esa conveniencia del ser humano y que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que tú acabas de decir de la empatía. Porque llega Saúl y pues Samuel es desechado por la gente, pero nunca por Dios. Y encontramos a David siendo el escudero de Saúl, y Saúl con esa envidia, con ese coraje que Sí. le tenía, agarra una lanza y se la avienta porque quería matar a David. Y los David reflejos solo del hombre. se escuda, ¿no? Se hace a un lado. ¿Qué reflejos también de Sí, David? porque estaba tocando. Totalmente. Ahora, vemos a David muy inteligente espiritual y emocional porque va y Dios ya había puesto en sus manos para que matara al que lo quería matar, en este caso Sí, en la cueva. en la cueva, y no lo hace. Ujú. Nada más le corta un pedazo del vestido y le dice, rey, me estás persiguiendo para matarme y yo te tuve esta noche en mis manos y no te maté. Y bien raro la dualidad de Saúl, de cómo se daba cuenta de su error y luego otra vez le ganaban sus emociones, ¿no? Es realmente triste ese final porque para mí David tenía muchas cualidades, perdón, Saúl tenía muchas cualidades de liderazgo. Si no supiera uno el final de su historia y viera el inicio de su historia, uno diría, la historia de este tipo va a ser una gran historia, va a tener un Sí. final de película. Ahora, Muy parecido al de David, de hecho, el inicio. totalmente, totalmente. Nada Muy más que parecido. eran ovejas y burros, fue la diferencia. Bueno, Sí. hay algo que quiero resaltar en el tema de la inteligencia emocional de David, y es que tocaba el arpa y cantaba. Y dice que cuando venía un espíritu, ya estaba totalmente desquiciado emocional y psicológicamente Saúl, y venía un espíritu a atormentarlo, y él se enojaba y hacía todas estas rabietas. Tocaba el arpa David y empezaba a adorar a Dios. Y con la gracia de Dios y a través de la música canalizaba las emociones Saúl. Solo Sí. así. O sea, era tan grande el poder del Espíritu Santo en él y también él que sabía conducirse con Dios. Ahora, la música es un canalizador de las emociones increíble. La Sí, adoración. la adoración, Wow. la oración es un canalizador de tus emociones. Creo que sí, lo dijiste muy bien. Hay una frase que me gusta mucho de Aristóteles, que de hecho el libro de Daniel Goleman comienza así, que dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y esa frase la dijo Aristóteles. Me Y encanta. está buenísimo. Sí. Y lo escuchas y dices, no, pues es verdad, pero estás hablando de una persona que pudo asimilar esa sabiduría hace muchísimos años, ¿no? Eso me impresiona todavía más. Y creo que fue por un don de Dios, que Dios le dio a Aristóteles y a otra clase de filósofos de poder escudriñar un poco lo que él ya había hecho en la Biblia. Porque Como decía mi maestro de teología, Jesús Trejo, los filósofos le rascaron los pies a Dios, pero a Dios solo lo Uf. podemos conocer por el Espíritu Santo, decía. a través de Jesús. A él le encantaba la filosofía. Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Me encanta. Y Eso también es dice inteligencia, Proverbios falta que es inteligencia mejor emocional. conquistarse a uno mismo que conquistar una ciudad, Exacto. ¿verdad? Ahí estás separando tu capacidad de lograr a tu sabiduría, a tu inteligencia emocional. Y entonces es bien interesante ver cómo la Biblia habló acerca de esto, del dominio de las emociones, creo que quien más nos enseña, obviamente muchos personajes como David, a mí siempre José, el papá de Jesús, me impresiona su inteligencia emocional ante la situación que tenía. Porque eso es algo que a mí me ha impresionado. La Biblia no habla mucho de cerca de José, habla un poco más de María, pero creo que lo que habla es bien clave del hombre que era y del hombre que Dios eligió para ser el papá de Jesús, porque dice que él empezó a reflexionar qué hacer acerca del asunto y estaba tratando de resolver
el descasarse en secreto para que María no fuera descubierta. Y eso me habla de una inteligencia emocional. No reaccionó con sus emociones, no reaccionó por un, oye, pues esta muchacha ya tenía un compromiso conmigo, vamos a sacarla. Eso como pudo la ley haber, decía. como la ley decía y como a lo mejor muchos de sus contemporáneos iban a reaccionar, sino que él reflexionó y tuvo inteligencia emocional ante la situación. Y luego, por otra parte, en otro momento en el cual el ángel le revela en sueños que tiene que partir y levantarse e irse, tuvo la inteligencia emocional para sacar a su familia de donde estaba y llevárselo. O sea, cuando él tenía que reflexionar, reflexionaba, y cuando tenía que actuar rápido, actuaba rápido. Y me encanta, es el hombre que Dios eligió para ser el papá de Jesús. Y luego Jesús creo que es quien más nos enseña a tener inteligencia emocional en todos los personajes de la Biblia. Me gusta mucho cuando le llegan con la noticia de que su primo, porque era su primo, Juan el Bautista, lo habían asesinado. Y no nada más lo mataron, o sea, le cortaron la cabeza. Y Jesús dice que se aparta y que quería estar solo con los discípulos. Y yo me imagino que porque no era un ser humano, evidentemente fue una noticia que no cayó del todo bien. Y dice que cuando baja de esa barca en la que había pedido estar solo, vio a la multitud y que tuvo tanta compasión de ellos y empezó a hacer milagros, y fue de hecho el milagro de los peces y los panes. Y me encanta que Jesús pudo discernir que su tristeza no era más que la compasión que sentía por las personas en ese momento, y puso a un lado eso y nos entregó una de las historias más increíbles por tener inteligencia emocional. Sí, y cuando le preguntan sobre de Juan el Bautista, vayan y pregúntenle a Jesús, él no dice, oye, ¿cómo dudaste de mí? No, le dice, díganle a Juan lo que está pasando. Sí. Estoy sanando a los enfermos, estoy predicando el evangelio a todos los pobres de espíritu. No lo condenó por tener dudas, por sus emociones. ¿Y sabes dónde demostró el Señor Jesucristo inteligencia emocional y espiritual? En la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué capacidad? ¿Qué capacidad? Si puedes, no me hagas pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedo evitar ese trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy triste hasta la muerte, velen conmigo. Y aquellos se durmieron. 3 veces les dijo, 3 veces se durmieron, 3 veces negó Pedro al Señor Jesucristo. Y esto me encanta. Está Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, pero también era un hombre muy temperamental. Sus temperamentos. Y, Pedro. Moisés, en el Antiguo Pacto. Y Moisés le dice a Dios, Dios, ya no aguanto, no soporto, mátame, mejor quítame la vida. Y Dios le dice, ¿qué tiene? No, pues es que estoy muy cansado y fatigado. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Harto estaba harto, ya me quiero morir, ¿no? Mátame. Y así le dijo a Dios. Y Dios le dijo, tráeme a 70 que te ayuden y yo le voy a poner de tu espíritu en ellos. ¿Cómo voy a poner del espíritu tuyo? El espíritu que de Dios había tratado con él y Dios iba a depositar de él en los 70. Eso habla, así como Elías, Eliseo, algo parecido, eso habla de cómo para Dios no está mal que te sientas como te sientes. Para Dios sigue siendo su hijito amado, y Él ha puesto en ti algo muy grande y poderoso que lo iba a poner en los otros 70 para que le ayudaran a su hijito Moisés que estaba batallando. Entonces siempre Dios tiene buenas alternativas para canalizar nuestras emociones. Y por último, Elías. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Estoy triste, estoy desesperado, me quiero morir, me anda buscando Jezabel. Sí. Y Dios le dice, descansa, duérmete, hijito, te amo. Y come. Sí, creo que ya hemos hablado de eso anteriormente. Mucho. Jesús, Dios nunca te va a condenar por las emociones que estás sintiendo. Y de hecho que creo que hemos cometido el gran error de la iglesia, sentir condenada a la gente por expresar lo que está sintiendo. Y creo que con Dios es con el único, de hecho, que con el que a veces, con el único que vas a poder ser transparente de esto estoy sintiendo, me siento de esta manera, soy.
100% tú, Y transparentemente te va a seguir tú. amando y te sigue amando y no te condena, porque Sí. ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Sí. ¿Te parece si hacemos de este episodio Claro. una parte 2? Ok, hagamos segunda parte. Porque De la está inteligencia muy, emocional, muy, porque está muy muy bueno. bueno. Bueno, lo vamos a dejar hasta allí. No se pierdan la segunda parte sobre inteligencia emocional. Y vamos a estar hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? De Pedro. De Pedro. Hay tantos personajes para hablar sobre La inteligencia emocional emocional. e inteligencia espiritual. ¿Y sabes qué es lo más inteligente? Buscar a Dios. Cuando tú buscas a Dios es porque Él ya te buscó a ti primero. Cuando tú amas a Dios es porque Él ya te amó a ti primero. Así que la mejor manera de ser inteligente es dejarte querer, flojito y cooperando. Así es. Te amamos, te bendecimos, nos vemos y hasta la próxima. Gracias, Caro. Bye.